Muy bien, seguimos en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, nos encontramos en Magdalena del Mar, vamos a conversar con el doctor Luis Lamas Puccio sobre 2 o 3 temas, digamos, de acuciante actualidad. Una de ellas, ustedes saben que la Sala Plena de la Corte Suprema ayer ha emitido un pronunciamiento, se han mostrado algunos videos donde están todos juntos, respaldando a la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, considerando que la Junta Nacional de Justicia está, digamos, por destituirla, pero previamente por suspenderla por un caso determinado. Vamos a pedirle su opinión al doctor Lamas Puccio. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por la entrevista. Mira, en principio, todo funcionario se somete a un procedimiento de fiscalización cuando hay algún tipo de información, algún tipo de noticia que en alguna medida cuestiona su labor funcional. Por eso justamente se abre una etapa preliminar que, si bien es cierto, se denomina sumerísima, no necesariamente implica que tenga que recortarse todos los plazos. Todo funcionario, con mayor razón cuando se trata de un magistrado, se somete a un procedimiento, y el hecho de someterse a un procedimiento no significa tampoco que tenga que ser en última instancia de manera definitiva sancionado. Esa es una de las características de la función pública. En segundo lugar, desgraciadamente, Sí puede ser suspendido mientras tanto. No, pero por supuesto, claro, se somete a todos los procedimientos y a los mecanismos coercitivos que la ley establece, ¿no? Pero para eso justamente tiene que haber alguna fundamentación de contenido racional por parte de la autoridad que en principio estaría suspendiendo al funcionario. Pero acá también hay otro tema que me parece importante, ¿no? Desgraciadamente, el sistema de justicia en nuestro país, como sucede con muchas otras instituciones, está muy venido a menos en los últimos años. Constantemente conocemos noticias, hechos de magistrados que se ponen de acuerdo entre ellos, que mutuamente se archivan las denuncias, no se quieren investigar frente a casos de flagrancia que son graves. Entonces, en realidad, si acá no se aplica algún tipo de investigación, por el solo hecho de ser presidente de la Corte Suprema, no significa tampoco que nadie pueda ser objeto de investigación. Se someterá a los procedimientos como consecuencia de este comunicado, porque se trata ni más ni menos que de la presidenta de la Corte Suprema, y además porque hay algún tipo de fundamento necesario para investigar. Se dice que habría copiado sentencias, se manifiesta que habría recurrido a una ley que ya estaba derogada, y evidentemente que eso ha motivado que un ciudadano que se sintió agraviado formalizara una denuncia. Hoy en la mañana escuchaba a la ex ministra de Justicia, Delia Muñoz. No la entendí claramente, pero dijo algo así como que ese contexto que está enfrentando Janet Tello y la Junta Nacional de Justicia ya ha sido referida en su momento por el Tribunal Constitucional, y no cabe una investigación como la que está pretendiendo ahora la Junta Nacional de Justicia contra Tello. Lo que tengo entendido es que el Tribunal de Justicia lo que ha cuestionado es la rapidez con que se inician estos procedimientos. Y efectivamente eso también es un atentado contra el derecho que tiene toda persona, todo funcionario a defenderse. Pero yo sí estoy totalmente convencido que estos procesos de fiscalización, más allá de la connotación política que acarreen, son necesarios, porque hay mucha corrupción en el país, que no es una noticia nada novedosa. ¿Está de acuerdo entonces usted con la investigación y con la posible suspensión de la presidenta del Poder Judicial? Yo estoy de acuerdo con la investigación. Si efectivamente se demuestra que ha habido alguna omisión flagrante de alguna normativa, se tendrá que aplicar la ley. El hecho de que tú seas... Tendrá que destituirla, pero previamente en la investigación posiblemente sea suspendida. Vuelvo a repetir, yo me someto estrictamente a los procedimientos. Tengo entendido que esta Junta Nacional de Justicia, a diferencia de la anterior, está actuando con un poco más de mesura y racionalidad para poder aplicar medidas. El hecho de que te estén investigando con un proceso que se llama abreviado o sumarísimo no necesariamente implica que te tenga automáticamente que suspender, porque claro, se toma como precedente la suspensión que se hizo al anterior fiscal de la Nación, que de mi opinión personal, esa suspensión de manera prematura fue totalmente arbitraria, y eso ha generado evidentemente un precedente, pero esa fue la anterior Junta Nacional de Justicia. Tenemos expectativas que esta nueva Junta
debe proceder con más criterios, con más tino y con ¿Esa mayor... fiscal no era la que defendía a su hermana jueza que aparentemente sobornaba o recibía coimas de narcotraficantes? Como tú dices, aparentemente sobornaba, ¿no? Era motivo de una investigación por una fiscal que después la propia Patricia Benavides cambió. Claro, pero te vuelvo a repetir, mientras no haya una resolución que finiquita cualquier tipo de investigación, estamos en el terreno de las subjetividades y justamente volvemos al precedente que te acabo de manifestar, en el sentido de que uno no puede actuar sobre la base de subjetividades, noticias, porque de lo contrario, pues evidentemente esto es un atentado contra los derechos. Yo creo que todas las personas tienen que ser sometidas a investigaciones, con mayor razón cuando se trata de magistrados, de funcionarios tan importantes, y si son responsables tendrán pues, que asumir sus responsabilidades en esos términos, ¿no? Muy bien. El otro tema que queríamos abordar con usted brevemente es el caso del expresidente Pedro Castillo. Está siendo procesado el martes 4 empezó el juicio oral contra su persona y otros personajes de su entorno en ese momento por el delito de presunta rebelión. Hemos escuchado al doctor César Nakazaki con su posición y ayer al doctor Enrique Garci con la suya, contradictorias. Por eso le planteábamos a usted el tema, ¿encaja o no el presunto delito de rebelión en el caso de Castillo? Yo creo que sí encaja, porque el punto más controvertido es lo que se refiere al alzamiento de armas. Si nos sometemos estrictamente al análisis del vocabulario, tendríamos que imaginarnos un funcionario, un exmandatario, que muestra un arma ante la opinión pública y se está levantando en armas. Ese es un concepto que ha sido ya largamente superado incluso por la jurisprudencia de otros países en el sentido de que la utilización del concepto de alzamiento en armas tiene que ser desarrollado como una fórmula de intimidación por parte de una persona que efectivamente puede tener esas atribuciones. En este caso estamos hablando de un exmandatario, que es el representante de las Fuerzas Armadas de acuerdo a la Constitución política. Por lo tanto, el concepto de uso de armas debe estar relacionado a cualquier tipo de manifestación que implica en alguna medida una fórmula de hostilidad contra la democracia y contra el Estado de Derecho, ¿no? Muy bien. Entonces, ha quedado, digamos, desfasada la tesis de Zaffaroni, que en su momento hablaba del levantamiento puramente de las armas. Bueno, el señor Zaffaroni es un jurista reconocido internacionalmente, pero es un extranjero. Es una opinión más como la... Es izquierdista. Bueno, yo no sé si será izquierdista o de derecha, es una opinión como la que yo estoy en este momento emitiendo. Pero vuelvo a manifestar, justamente esa es la razón del proceso. En ese juicio se tendrá que verificar, asumiendo todas las prerrogativas que la ley establece para juzgar si efectivamente se configuró o no se configuró el delito. Para eso las defensas harán uso de todos sus mecanismos y en última instancia será la sala la que tendrá que resolver si efectivamente se configuró desde el punto de vista de la tipicidad el delito de rebelión, ¿no? Hay otro detalle que es el siguiente contexto. Usted dígame si eso es legal o no, si corresponde investigación o no. Está comprobado que la fiscal de la Nación de ese entonces, Patricia Benavides, llama al jefe del Comando Conjunto de la Marina y le dice que hay que detener a Castillo. El jefe del Comando Conjunto de la Marina, el comandante general de la Marina, quiero decir, le da el teléfono del comandante general del Ejército, ella llama al del Ejército, también le dice lo mismo, y el del Ejército le dice, no, llámalo al comandante general de la Policía. Ella lo llama al comandante general de la policía y le dice, oye, hay un delito de flagrancia, esto es un autogolpe. Y entonces el comandante general ordena detener al presidente Castillo. Al presidente Castillo no le dicen que lo están deteniendo en ese momento en que lo intervienen en la vía pública. Lo llevan a la prefectura porque dicen que es un tema de seguridad. Ya dentro de la prefectura ya llega la fiscal de la Nación, se da cuenta, le dicen que está detenido, etcétera, etcétera. ¿Qué le parece ese cuadro? Bueno, hay un precedente que es significativo. No se trata de un presidente que se está trasladando normalmente de un local a otro local. Había habido de por medio el golpe de Estado en los términos de lo que implicó el discurso que puso en práctica Pedro Castillo Terrones. Por lo tanto, hay un razonamiento previo que en alguna medida orienta el análisis para poder llegar a esa primera conclusión de lo que significó
una detención en estado de flagrancia. En otras palabras, una detención física como resultado de lo que había hecho Pedro Castillo Terrones respecto a su intento de refugiarse posiblemente en la embajada de un país extranjero y justamente en el momento del traslado es que se interviene físicamente su presencia. ¿Pero no es obligatorio o solamente resulta anecdótico el hecho de no comunicarle a la persona detenida que está siendo detenido? Bueno, como te voy a repetir, eran circunstancias bastante sui generis. No se trata de una situación normal en la que el mandatario se está trasladando y de la manera sorpresiva aparecen policías y lo detienen. Y el otro contexto es, lo trasladan a la prefectura. Ese señor seguía siendo presidente de la República. No lo habían vacado, que además lo vacan con una votación que está siendo motivo de discusión. ¿No correspondía llevarlo al Congreso? Bueno, te imaginarás en esa circunstancia, bajo esa coyuntura, tener que trasladarlo al Congreso, tener que convocar al Congreso, tener que estar físicamente presente en el Congreso, tener que nombrar un abogado en el Congreso, con lo cual el estado de flagrancia hubiera totalmente quedado desfasado. Fueron situaciones bastante sui generis, ¿no? Como consecuencia de lo que había anunciado Pedro Castillo Terrones y como resultado de eso se procedió a su detención física para poder trasladarlo. No lo usted habla de una coyuntura como que fuera una refriega, un enfrentamiento, una guerra civil y lo detienen. Él solamente había dado su mensaje gravísimo, inconstitucional, pisoteando el Estado de Derecho y se iba a la embajada aparentemente, claro, era un golpe, pero por eso mismo, considerando el contexto de ese momento, ¿por qué no lo llevaron al Congreso? ¿Y por qué no le comunicaron al presidente que en ese momento estaba haciendo eso? Es una cuestión que tendrá que dirimirse si correspondía administrativamente una detención en los términos de flagrancia como se suscitó, que en alguna medida fue subsumida por la decisión que tomó el Congreso, porque si el Congreso se hubiera opuesto a esa detención preliminar, la cosa hubiera sido totalmente distinta, pero coincidieron. Cuidado con eso, sí se opuso el Congreso. Pero en última instancia lo vacaron. No, es que el número de congresistas o de votos no alcanzó la vacancia. En otras palabras, el Congreso sí se opuso a la detención. Claro, pero vuelvo a repetir, el estado de flagrancia es lo que supera en última instancia cualquier controversia sobre el particular. Y tanto es así que se le tenía que conducir a alguna institución que por razones de logística, me imagino que lo más cercano era en ese momento la prefectura. Él estuvo en presencia, dispuso de un abogado para que ejerciera su derecho, tenía todas las prerrogativas para poder manifestar lo que manifestaba, era un acto público que estaba siendo filmado y presenciado por millones de personas y además era un hecho que realmente generaba una catástrofe para el Estado de Derecho y para la democracia